Está en primer plano el evento online de Temuco. Bien, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva instancia del ciclo de conferencias regionales organizadas por el Instituto de Ciencias Penales. Mi nombre es Francisco B. de Carrat-Scholz. Soy doctor en Derecho y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Y el día de hoy tenemos el agrado de ofrecerles a ustedes una conferencia titulada Derechos Humanos y Acción de Agentes del Estado. En este encuentro tendremos la oportunidad de conversar acerca de un tema de gran relevancia ciudadana y que guarda estrecha relación con el momento histórico que estamos viendo como sociedad y como país. Para ello, hemos organizado esta instancia para escuchar una conferencia y un comentario por parte de dos destacados expositores que son también profesores de Derecho Penal, integrantes del Instituto de Ciencias Penales. Antes de comenzar, quisiera hacer ciertas recomendaciones en cuanto a la participación. Para aquellos que se encuentran conectados desde computadores de escritorio, podrán observar al costado derecho de su pantalla una ventana en la que podrán plantear directamente sus preguntas a los expositores. Y al finalizar la exposición de nuestros referentes, daremos paso a una ronda de preguntas que tendrá como base estas mismas preguntas que ustedes han planteado en el chat y que trataremos de responderlas en la medida de que el tiempo nos los permita. También les enviaremos, finalmente, una encuesta muy breve a través de la cual podremos conocer su opinión acerca de la presente conferencia. Y bueno, sin más preámbulo y para comenzar, queremos invitar a la señora vicepresidenta del Instituto de Ciencias Penales de Chile, la profesora doctora Laura Mayer Lux, a dar unas palabras de bienvenida a nuestros asistentes y conferenciantes a nombre del Instituto. Profesora, adelante por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muy buenas tardes a todos y a todas. En mi calidad de vicepresidenta del Instituto de Ciencias Penales, quiero comenzar saludando a todos quienes nos acompañan el día de hoy en este seminario regional, organizado por la Universidad Autónoma de Chile y el Instituto de Ciencias Penales, dedicado al tema Derechos Humanos y Acción de Agentes del Estado. El Instituto de Ciencias Penales viene celebrando hace ya varios años esta clase de seminarios sobre temáticas de interés tanto de académicos como de operadores del sistema penal y procesal penal. Y no podía ser de otra manera, ya que como se lee en el acta de fundación de nuestro instituto, su objeto es estudiar las ciencias penales bajo todos sus aspectos y contribuir a su progreso, objeto que jamás podría alcanzarse si es que la academia se encerrara entre cuatro paredes y no considerara el foro e incluso más ampliamente a la ciudadanía. El formato que utilizaremos y al que nos ha llevado la pandemia, a pesar de no permitir un contacto directo entre los distintos intervinientes, ha tenido la gran virtud de posibilitar una amplia participación de nuestros asociados y directores. Es probable que muchos de ellos se encuentren hoy con posibilidades limitadas de trasladarse de una región a otra, ¿no? Circunstancia que torna muy conveniente la transmisión por videoconferencia. Esperamos por lo mismo también contribuir a acercar la reflexión a todos quienes se interesen por el tema de los derechos humanos y la acción de agentes del Estado, cualquiera sea el lugar de nuestro país en el que se encuentre. El tema de hoy constituye una gran oportunidad para considerar los hechos de la revuelta social que experimentó Chile hacia fines del año 2019, no solamente como delitos comunes, sino que también, al menos en algunos casos, como expresiones de algo mayor y diferente, por ejemplo, como delitos políticos o sociales, conceptos muy conocidos y estudiados, pero que hoy vuelven a plantearse y adquirir gran actualidad. En relación con esta temática, si bien uno de los puntos relevantes es el de la represión policial, no deben perderse de vista los hechos contra los cuales se dirigió esa represión. Esto, por cierto, que supera las posibilidades de los penalistas como tales y interesa especialmente a sociólogos y politólogos. Sin embargo, el estudio de los penalistas no puede descuidar conceptos como el de delito político-social, que ya mencioné, cuyo sentido es independiente de cualquier ideología política.
Los hechos de la revuelta social son al mismo tiempo una verdadera invitación a efectuar un análisis dogmático a la luz de uno criminológico, o si se quiere, un estudio teórico vinculado con la realidad. Y qué mejor que hacerlo que a través de la exposición del profesor Felipe Agot y de los comentarios del profesor Javier Willemant, a quienes saludo muy afectuosamente, lo mismo que a nuestro moderador, el profesor Francisco B. de Carratz. Espero que esta sea una muy fructífera jornada académica, tanto para los profesores intervinientes como para el público en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora, por sus cordiales palabras de bienvenida. Y a continuación vamos a escuchar la conferencia del profesor Felipe Agot Matus. Voy a dar unas breves palabras de bienvenida, porque el profesor Agot es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Posee un diploma de estudios avanzados del programa de doctorado en Derecho Penal de las universidades de Barcelona y Pompeu Fabra, España. Es además diplomado en Diseño de Políticas Públicas para enfrentar el delito en democracia y en Relaciones Internacionales, del módulo Jean Monnet, Chile, por la Universidad de Chile. Cuenta también, entre otros estudios, con un diplomado en Fotografía y Patrimonio del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido abogado, asesor para la Unidad Nacional de Capacitación en la Fiscalía Nacional del Ministerio Público y encargado del programa de perfeccionamiento de la Academia Judicial de Chile. Ha formado parte, además, de programas de pre- y posgrado de la Facultad de Derecho y del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como académico del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, realizando docencia en criminología, medicina legal, justicia y medios de comunicación, docencia jurídica y metodología de la investigación, entre otras materias. También es subdirector del Centro de Derechos Humanos de la misma unidad académica, encontrándose a cargo de las líneas de trabajo social, discapacidad y envejecimiento, educación en derechos humanos y violencia institucional y reforma policial. Profesor Agot, adelante. Escuchamos su conferencia. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar debo agradecer la oportunidad de compartir con todos los asistentes y quienes hacen las veces de anfitriones en esta ocasión, agradecer las palabras de doña Laura y agradecer la compañía del profesor Willeman también para tener este coloquio, esta conversación hoy. Muchas gracias, don Francisco, por acogernos nuevamente en la Universidad Autónoma y también agradecerles a quienes nos acompañan hoy en esta virtualidad que no obstante facilitarnos la tarea de contactarnos atendidas las especiales circunstancias de la pandemia, no deja de ser meritorio que destinemos la tarde de un jueves a discutir de estas materias y a compartir nuestras preocupaciones. Así que hay que reconocer en particular ese mérito. Como bien lo decía doña Laura, a lo que me quisiera yo referirme brevemente es probablemente a uno de los temas que ha estado sobre la palestra de modo especialmente intenso durante los últimos 2 años, a partir de octubre del 2019, que como consecuencia de las manifestaciones, la protesta social que algunos denominan estallido, otros denominan revuelta, nos permitió tener ocasión de evaluar el desempeño en condiciones bastante críticas de nuestros organismos de orden y seguridad. Y en ese contexto, y hasta el momento, también someter a prueba, a un test básicamente de resistencia de materiales, el desempeño de todo nuestro sistema de administración de justicia penal. Con lo que ello conlleva en sus ramificaciones político-criminales, interpelando también, por ejemplo, al legislador a la hora de tomar eventualmente determinaciones de criminalización de conducta, o bien de criminalización o por lo menos de estrategias de respuesta a demandas sociales que dicen relación, por ejemplo, con el debate acerca de la concesión de indultos generales o amnistías para involucrados en eventos relacionados con esos hechos, como ya también lo adelantó doña Laura. Pero yo me voy a circunscribir particularmente a la cuestión de
el actuar de la policía y algunas de las consecuencias que de ello derivó, a partir de tratar de detenerme un poco a reflexionar acerca de las características de esta particular institución y su relación con principios de derechos humanos y lo que dice relación con los límites o restricciones al ejercicio de algunas de sus funciones básicas o elementales o que la hacen más reconocible. Entonces así, yo quisiera, si me lo permiten, para facilitarles también un poco el discurrir de esta conversación, compartirles una presentación que solamente va a tener como fin el hacer más placentero el conversar con un telón de fondo que involucre algo que no sea solamente nuestras caras. No lo veo aparecer por acá el respaldo. No, no se ve. Bueno, esta vez conspiró todavía más que en la prueba técnica el uso. Pero no se preocupen, no había nada importante allí que no fuera prácticamente los títulos de la canción como les había adelantado yo a nuestros compañeros cuando hicimos las pruebas. Así que voy a tratar de hacer un alarde sobrehumano de histrionismo para hacer todavía más entretenido esto. Y espero que de todas maneras puedan seguirme con el mismo interés. Lo primero que quisiera decir es remontarnos un poco al contexto del origen del actual sistema de derechos humanos que nos retrotrae a la inmediata posguerra y a la consolidación del Estado social y democrático de derecho como lo conocemos. En ese contexto, por así decirlo, la estructura no solo de promoción, sino de protección universal de los derechos humanos se consolida desde 1945 en adelante. Y como consecuencia, el Estado se sujeta a la supervisión, al control, a la garantía y a la exigencia del respeto incondicional y restricto a los principios de derechos humanos como la libertad, la igualdad, la no discriminación y el principio de dignidad de las personas. Eso deja atrás toda posibilidad de instrumentalización por parte del Estado de la persona y pone a la persona por sobre el Estado. Y esto es importante recordarlo porque atendida la particularidad de la institución sobre la cual yo quiero centrar mi análisis, que es la policía, la eventual responsabilidad que derive del Estado por alguna infracción o incumplimiento en este respeto incondicional y restricto de los derechos humanos deriva inequívocamente del accionar de cualquiera de sus agentes. Cualquier miembro, cualquier funcionario del Estado actúa a nombre de él y por ende es la fuente de obligación del Estado en cuanto responsable. ¿Y qué agente del Estado más representativo de la interacción con los ciudadanos podríamos imaginar que un agente policial? Y máxime si la interacción en muchas ocasiones que hace un agente del Estado como la policía, como el policía, con los ciudadanos es en un contexto de crisis, un contexto conflictivo, en un contexto de tensión. Entonces el nivel de exigencia ante esa obligación de respeto y restricto a los derechos humanos recae abrumadoramente sobre los hombros de la gente del Estado conocido como policía. Entonces quería hacer esa reflexión preliminar porque me parece muy importante para entender cómo el rol y las características de la policía, a partir de cómo nosotros entendemos la consolidación del sistema de protección de derechos humanos y las obligaciones que para el Estado trae consigo, hacen recaer especialmente, reforzadamente, esa obligación de respeto a los derechos humanos en este agente del Estado denominado policía. En segundo término, me gustaría
hacer muy rápidamente, es imposible hacerlo resumidamente en tan poco tiempo como el que disponemos, pero una recapitulación acerca de los orígenes y las que determinan los orígenes históricos que determinan la naturaleza de la policía actualmente. Teniendo en cuenta que en particular nuestra policía, que va a cumplir 100 años, es en estricto rigor una institución bastante nueva, pero al mismo tiempo muy representativa de la fisonomía que nuestro Estado mismo ha ido desarrollando y consolidando desde el surgimiento de la República. Entonces, la consolidación de la República y del Estado moderno desde particularmente desde mediados del siglo XIX en adelante, fue de la mano de la aparición de distintos cuerpos policiales que respondían a la forma como este Estado iba adquiriendo contornos. Entonces, fíjense que entre otras cosas, por ejemplo, el control de la territorialidad y asociado a la territorialidad, la criminalidad específica que se desplegaba en este territorio por conquistar, si se quiere, incluso en algunos casos la expresión conquista está usada en sentido propio, va de la mano de cuerpos policiales que se desplegaron en esos nuevos territorios para tratar de hacer presente este Estado que surgía y que poco a poco se consolidaba. En una primera etapa, la mayor parte de las actividades policiales fueron desplegadas por efectivos del ejército. Y en ese contexto fue el ejército el que asumió el rol de proveedor de seguridad pública. Con el tiempo, y sobre todo, ya ahora más recientemente, el ejército ha sido excluido de las actividades de resguardo del orden público y más contemporáneamente, de hecho, le está proscrito o muy severamente no recomendado que las Fuerzas Armadas intervengan en estas tareas. Pero es importante recordar que nuestra policía surge finalmente de la convergencia, fusión y consolidación de un modelo ciertamente basado en antecedentes, historia y trayectoria militar. Desde los gendarmes de colonia, ¿cierto? Y las policías municipales, finalmente surge lo que actualmente nosotros conocemos como Carabineros de Chile, y en ese contexto debemos de destacar algunas de las peculiaridades que pueden estar a la base o ser algunos de los rasgos que han sido criticados precisamente en el contexto de lo que ha sido denominada el proceso de reforma policial. Por ejemplo, su carácter militar. Del surgimiento, del nacimiento de la Policía Nacional de despliegue unitario territorial como es Carabineros, podríamos decir un par de cosas más para llegar a la policía actual, que es el hecho de que ese carácter militar, entre otras cosas, la hizo más permeable, por ejemplo, al enfrentamiento de sus labores con una perspectiva favorable a la doctrina de la seguridad nacional, ya que una doctrina como la seguridad nacional, que de algún modo interpreta la lógica de interacción con los ciudadanos bajo una lógica de amigo-enemigo, es más fácil de internalizar si es que nosotros tenemos una doctrina militar detrás del funcionamiento de un cuerpo policial. Cuestión que aparece como claramente tremendamente paradójico, si se quiere decir en términos, digamos, relativamente conciliadores. Eso de algún modo también tiñó y hasta explica la participación de las policías durante el periodo de la dictadura cívico-militar. Recordar que las policías formaron parte del gobierno de la dictadura, tanto en la junta militar en sus inicios, como también en su aparato de gobierno en general. Digamos, se desplegaron como organismos represores y también en labores de policía secreta y de represión política, persecución política. Está por verse todavía, porque podría decirse que es una beta que ha sido poco explorada, el alcance que puede tener institucionalmente, organizacionalmente, desde el punto de vista de cultura organizacional me refiero,
el involucramiento de la policía en esas tareas, particular en lo que se refiere al desafío de adecuación de esta policía al tránsito progresivo a la democracia. Es un hecho que no les ha resultado fácil adecuarse a la transición y a la democracia, sobre todo en particular en lo que se refiere a la responsabilidad y el control civil. Y es un hecho que, por ejemplo, los esfuerzos que se han desplegado en ese sentido, como por ejemplo la modernización del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para fortalecer el control civil político de las policías, no han dado cuenta de los resultados esperados. Y eso, recordarán, está fresco en la memoria de todos, quedó en evidencia muy recientemente, antes de los eventos de octubre del 2019, con los casos Huracán, por un lado, o Catrillanca, sin ir más lejos. Ese es el escenario histórico rápido que uno podría hacer del recorrido de la policía. Ahora, en particular ahora, la policía y las actividades policiales propiamente tales son actividades sensibles desde el punto de vista de los derechos humanos. Por cierto que sí, porque entre otras cosas, por su propia regulación orgánica, por ejemplo, ellos son los encargados del mantenimiento, el resguardo, el restablecimiento del orden público y la vigencia de la ley y del Estado de Derecho, para lo cual, entre otras cosas, están facultados para el uso de la fuerza. Y en ese contexto, por supuesto, ya surgen luces de alerta para determinar bajo qué principio y en qué contexto ese uso de la fuerza es legítimo y cuándo este uso de la fuerza puede resultar ilegítimo o simplemente desproporcionado. Entonces, hagamos una también brevísima recapitulación de las funciones generales de la policía y veamos cuántas de estas funciones tradicionales que se les adscriben son sensibles o conflictivas desde el punto de vista de los derechos humanos. Tradicionalmente se separan estas funciones en preventivas, ¿cierto? Y las funciones investigativas o propias del rol coadyuvante o colaborador de la Administración de Justicia. Y en el caso de las primeras, está justamente el rol o la tarea del mantenimiento del orden público. Hay otras también que dicen relación con la forma de cómo fue desarrollado el modelo y cómo en algunos casos quedaron resabios de tareas o de responsabilidades de las cuales no se vieron luego desprendidas las policías y de las cuales todavía se hacen cargo, como el control de fronteras, ¿cierto? Extranjería, otras tareas más bien administrativas, pero también tienen otros roles que difícilmente responden a esta lógica de lo preventivo investigativo y que pueden ser complejas desde el punto de vista de los derechos humanos, como son los temas de involucramiento en temas de seguridad interna, externa y las labores de inteligencia. ¿Cuál es el problema que aloja aquí? Dicho en términos muy sencillos. Entre otras, lo que hemos podido confirmar con el tiempo, y hay algunos ejemplos frescos también en este sentido que refuerzan ese diagnóstico, que las policías tienen una tendencia a requerir la expansión de sus ámbitos de competencia o facultades. Muchas veces estas demandas no están bien justificadas o fundadas en evidencia empírica. El alegato siempre es solamente que tienen limitadas facultades y por ende no pueden hacer bien su trabajo y requieren aumento de facultades para poder ser eficaces y eficientes, pero como contrapartida no son buenas en rendir cuentas. Partiendo incluso de lo más básico como es ser transparentes y poner a disposición de la ciudadanía la información de la que pueden incluso estar obligadas a hacerlo. Sin ir más lejos, recordarán el debate en torno a las facultades de control de identidad.
que para franquearle el paso, acceso a la concesión de esta facultad a las policías, se le exigió una rendición de cuentas regular, cuestión que ha sido puesta en evidencia por distintas investigaciones académicas, nunca ha sido llevada a cabo en los términos descritos, por ende nunca la policía ha estado a la altura de la obligación asumida como contrapartida de la ampliación de esa facultad. Ese es el contexto previo. Y así llegamos a octubre del 2019, en donde las policías se enfrentan a un escenario crítico por así decirlo, deterioro de la seguridad pública, deterioro de la percepción de seguridad en la opinión pública, y por ende se sienten llamadas a intervenir con especial intensidad para restablecer este orden público. Para ello, recordar que disponen de un instrumental normativo que a la sazón daba la casualidad que estaba actualizado recientemente para esa fecha, que son los tan mentados protocolos para el mantenimiento del orden público y la normativa aplicable para el uso de la fuerza. Este instrumental normativo interno de Carabineros también es consecuencia de conflictos de la policía en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones. Sin ir más lejos, esa redacción vigente a la época era consecuencia de la intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a partir de la muerte de un comunero mapuche por acción de la policía, conocido como caso Lemun, en donde se le exigió luego al Estado, y en particular a la policía, que adecuara sus procedimientos a ciertos estándares internacionales de derechos humanos. Y ahí está entonces alojada a la base la circular 2635, que estaba vigente en el 2019 y que regulaba la forma de cómo debía operar la policía ante protesta social y manifestaciones públicas masivas. La regulación de estas materias ya desde el inicio había sido identificada como problemática, no obstante haberse tratado de adecuar a lo exigido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entre otras cosas, por ejemplo, esa normativa seguía condicionando el ejercicio del legítimo derecho a la libre expresión, reunión, asociación, que están a la base del derecho a la protesta social, por ejemplo, estableciendo estas clasificaciones relativamente arbitrarias, puesto que no están definidas con claridad entre manifestación autorizada o no autorizada, lícita, ilícita, violenta o pacífica, etcétera, etcétera. Cada una de ellas trabajando como hipótesis, a su vez, que autorizaba el despliegue de más o menos, con mayor o menor intensidad, de más o menos recursos para disuadir, para contener, para disolver y para incluso detener a los manifestantes. En la normativa existente estaba al menos prevista, declarada como intenciones, bueno, no sabemos si simples buenas intenciones, pero por lo menos estaba fundada incluso en la normativa de Derecho Internacional de los Derechos Humanos correspondiente, el despliegue de esta respuesta con grados distintos de intensidad, basado en cierta proporcionalidad, el hecho de que la actividad policial no debía de desplegarse indiscriminadamente, debía de ser buscar las respuestas a las conductas e infracciones individuales, ¿cierto? Y siempre debía de propender a proteger a los manifestantes. Tenía en el seno de su estructura la idea de manejar un diálogo y una progresión en la respuesta, tratando de desarticular la amenaza o la violencia, y tenía una regulación del uso de la fuerza basado en 5 niveles de agresión y 5 niveles de respuesta a esta agresión. Desafortunadamente, hay, no obstante esa regulación exhaustiva, una abierta controversia que dice relación con la forma de cómo no solo entiende la policía, sino a través de ella,
la autoridad, y no solo la autoridad, sino que el Estado en general, el derecho a la protesta. De algún modo, a partir de la constatación del espíritu de esas normas y del ejercicio de las facultades basado en esas normas, hay una suerte de interpretación y mal parten, si se quiere. La protesta social es per se negativa. La protesta social es per se disruptiva. La protesta social, entonces, es per se algo sobre lo cual reaccionar. Antes que, como lo dijimos en un principio, la protesta social está a la base incluso del origen mismo de los derechos humanos. El sistema actualmente vigente de los derechos humanos es tal gracias a la protesta social. Es más, el primer derecho humano, si uno lo quiere ver en términos históricos, es la libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento y conciencia se manifiesta y se ejerce a través de la libertad de expresión. Y a partir de la libertad de expresión, asociación y reunión, prácticamente se reivindican todos los restantes derechos y se construye el sistema actualmente vigente. Entonces, mirar negativamente la protesta es, en cierto modo, mirar negativamente los derechos humanos. Las consecuencias del actuar de la policía, aún cuando pueda haber actuado alegando el respaldo de la normativa institucional, está claramente en deuda. Hay una brecha significativa entre la regulación y el estatuto establecido por los estándares internacionales, pero peor aún, hay abiertamente a veces un desconocimiento de la normativa interna. No sabemos si por un déficit en la formación y en el entrenamiento o derechamente por un desapego de la institución a esa normativa de la cual no ha terminado por apropiarse. En último término, esto ha traído como consecuencia un problema en nuestro sistema de justicia y ha evidenciado severos déficits estructurales en su desempeño. Y a esto, para concluir, me voy a referir muy brevemente en dos cuestiones. Uno, dice relación con que justamente la inmensa cantidad de eventos que llegaron a conocimiento del sistema pusieron en evidencia la fragilidad del sistema para responder a demandas masivas de resolución de conflictos. Y segundo, también para hacerse cargo de situaciones de alta complejidad para llegar prueba de calidad y resolverla en tiempos prudenciales. Particularmente, eso se expresa en dos circunstancias. La situación de los denominados presos de la revuelta y, por otro lado, la situación del desempeño del sistema para hacerse cargo de la investigación y resolución de los hechos caracterizados como violaciones masivas de derechos humanos. En términos generales, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que el sistema, precisamente, entre otras debilidades que presenta, tiene sesgos en su persecución. Y claramente se ha perseguido con muchísima más intensidad las responsabilidades derivadas de actos civiles por delitos comunes en el contexto de manifestaciones que las eventuales responsabilidades de funcionarios policiales por actos de servicio que pudieran ser catalogados de violaciones a los derechos humanos. En el primer caso, además, en particular, hay claramente un uso extensivo y abusivo de la prisión preventiva. Medida cautelar personal que además de un tiempo a esta parte ya venía siendo denunciada como uso claramente desproporcionado por la misma Corte Suprema. Ustedes recordarán, hace unos años atrás se evacuó un informe
durante la presidencia del señor ministro Sergio Muñoz, en donde daba cuenta que prácticamente el 90% de las solicitudes de prisión preventiva presentadas por el Ministerio Público eran concedidas. Entonces, la retórica de la puerta giratoria no era tal, porque la verdad es que la puerta giratoria había sido trancada y la mayor parte de la gente que entraba no volvía a salir. Entonces, el estatuto de la prisión preventiva había sido progresivamente modificado desde el inicio de la reforma, recordarán ustedes, en distintas modificaciones legales y bajo el contexto o en el seno de debates de las llamadas agendas cortas antidelincuencia, distintas intervenciones, entre otras cuestiones, afectaron la prisión preventiva, haciendo cada vez más difícil que la prisión preventiva no fuera concedida, es decir, convirtiéndole prácticamente en la regla y no en la excepción. Y por último, la sobrecarga de trabajo y las dificultades de investigar casos complejos como los que pueden ser estos tanto de los hechos de delincuencia común, pero masivos, en el contexto de protesta social, requieren la modificación de recursos investigativos especialmente sofisticados para llegar a prueba de calidad en un periodo relativamente breve y que el tribunal adquiera convicción para responder a las imputaciones de las personas, en este caso privadas de libertad. Y respecto de eso el sistema está en deuda, definitivamente. Y en segundo término, está en deuda en particular respecto de la obtención de resultados para todos los casos de violaciones masivas de derechos humanos en donde los imputados son agentes del Estado. Y respecto de ello, es especialmente grave que se pueda dar cuenta, con antecedentes bastante ciertos, de que al menos los principios de debida diligencia para la investigación de violaciones a los derechos humanos no se están cumpliendo, tanto por el hecho de que han sido escasísimas los casos en donde estas investigaciones han sido iniciadas de oficio, por ejemplo. Recuerden el principio de debida diligencia de la oficiosidad. Hay muy pocas oportunidades en donde las víctimas han sido consultadas y menos aquellas en donde han tenido una participación activa o han sido invitadas a tener una participación activa. Claramente también hay dificultades para cumplir con el principio de exhaustividad y el principio de oportunidad, si es que lo medimos en términos del tiempo transcurrido y los resultados obtenidos, tampoco estamos viendo una respuesta oportuna. Por último, dar cuenta que el sistema también ha hecho agua, y esto tiene que ver con las cargas de trabajo, a propósito del principio de competencia, porque entre otras cosas, organismos auxiliares de la Administración de Justicia tan importantes como el Servicio Médico Legal han dado cuenta de la incapacidad para evacuar pericias fundamentales como aquellas asociadas a los protocolos de evaluación de víctimas de violaciones a los derechos humanos para los casos de tortura, por ejemplo, en donde no tiene recursos suficientes para evacuar las solicitudes de tales peritajes dentro de un tiempo prudente. Entonces, yo creo que esta es una señal tremendamente preocupante. Nuestro sistema de justicia no está dando el ancho, y no está dando el ancho cuando lo requerimos con más urgencia. Y para todos los operadores del sistema de justicia y para todos aquellos interesados en su buen funcionamiento, yo creo que es un momento de profunda reflexión y un llamado a la toma de conciencia. Estamos enfrentados en este momento a un denominado proceso de reforma policial, pero que todavía no sabemos si es un efectivo proceso conducente a algo. Incluso ha habido debate respecto de la denominación, reforma, reestructuración, modernización, en fin, pero la verdad es que es urgente hacer algo al respecto, y la intervención en la policía es a claras luces insuficiente. La intervención respecto de la policía solamente es parte de un análisis que debe de hacerse del comportamiento de todo el sistema, en donde obviamente el diagnóstico también alcanza a aspectos oscuros, críticos, brechas y problemas en déficit
cumplimiento de estándares deseables de óptimo funcionamiento de otras instituciones tan importantes como los tribunales de justicia o el Ministerio Público. Eso es lo que quisiera compartir con ustedes en esta ocasión para abrir esta conversación, y quedo ya no a la espera de cualquier comentario, pregunta, observación o sugerencia. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, profesor Abbott, por su interesante conferencia. Recordamos a los asistentes que si tienen preguntas en relación con lo expuesto, que las pueden plantear directamente en el chat al costado de su pantalla y haremos todo lo posible por contestarlas al finalizar el evento. Pero antes de eso, y antes de pasar a la ronda de preguntas, obviamente tenemos una parte fundamental de la conferencia, que es escuchar el comentario de la misma, el cual va a estar a cargo del profesor Dr. Javier Willemann von Bernat. El profesor Willemann es abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de Friburgo en Alemania. Actualmente trabaja como profesor asociado y director de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde además dirige el Centro de Investigación en Derecho y Sociedad. Y hasta principios de mes era secretario ejecutivo del Instituto de Ciencias Penales. Profesor Willemann, adelante, por favor, escuchamos su comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias también, Felipe, profesor Abbott, por la exposición. Yo primero quería partir con lo que terminó Francisco, o sea, dando cuenta que este es mi último acto en el cual participo como secretario ejecutivo del instituto, lo cual es para mí significativo. Fue coincidencia por las razones del cambio de mesa que se produjo este año en el Instituto de Ciencias Penales, pero pese a eso, bueno, para mí es significativo el hecho de tener que hacer el comentario ahora, ahora estando de salida del instituto. No es fácil y no tengo muy pensado exactamente qué decir respecto a la conferencia del profesor Abbott. Yo diría, o sea, quiero centrarme en 3 puntos, que en parte importante van a las cosas que ha discutido el profesor Abbott. En algunos aspectos probablemente se crucen, en algunos otros aspectos probablemente discutan cosas no tan directamente discutidas por él, y si es que no son completamente atingentes, mis disculpas. Los 3 puntos que quiero tomar son los siguientes. Uno de ellos no fue tocado por el profesor Abbott, y es el primero. Quiero preguntarme, invitar a todos los que están viendo esto a preguntarse sobre cómo tenemos que discutir e investigar respecto a la policía. El segundo tema que me gustaría tocar dice relación con el primero de los temas que tocó el profesor Abbott. Entiendo en su exposición que es más bien, por así decir, sus diagnósticos respecto a el origen histórico de los problemas que hoy día podemos verificar en Carabineros y en qué consisten esos problemas. Ahí quiero hacer algún par de comentarios muy puntuales respecto a lo que nos ha expuesto el profesor Abbott. Y lo último, respecto al tema ya específicamente del estallido social, de la revuelta social, como quieran llamarlo, y el uso legítimo de la fuerza, y en particular el control de la acción del Estado en contextos de esa especie. También ahí quiero decir un par de cosas, que no estoy seguro cuán ordenados surjan, porque es harta la información que nos entregó el profesor Abbott, pero espero al menos entregar unos 2 o 3 mensajes más o menos claros. Lo primero, en relación con el tema que nos convoca a conversar el profesor Abbott es, por supuesto, central, importante, y yo diría, pese a eso, desatendido. Desatendido no hoy día, yo diría desde, por lo menos, el caso Huracán, pero tal vez un poco antes, y sin duda, sobre todo desde el estallido social, conversar sobre policía se ha tornado en un tema que es más o menos de moda. Pese a eso, policía era un tema completamente desatendido en las distintas disciplinas académicas chilenas hasta esos momentos. Hay un par de personas, no muchas de ellas, Hugo Friedling, Lucía Damer tal vez, que tenían investigaciones y trabajos más bien publicados hacia afuera, con alguna injerencia en Chile, pero que nunca fueron demasiado atendidos dentro de la academia chilena por distintas razones, hasta estos momentos que tornaron una cierta crisis de Carabineros. Yo creo que hay varias razones por las cuales esto se produjo. Este estado de cosas, una institución, una función tan importante, para bien y para mal, dentro de un Estado, cómo es la función policial que sea desatendida desde el punto de vista de lo que discutimos, cómo se produjo esto en Chile, yo me atrevo a aventurar
que dentro de muchos factores hay dos que son preponderantes. El primero es que esa falta de interés en parte viene de nosotros, juristas, abogados. En buena medida el sistema penal, como esta designación del conjunto de cosas que pasan en relación con la provisión de orden, de control social, de castigo, en relación con el comportamiento, en relación con delitos. Este tipo de cuestiones atendido en Chile, no solo en Chile, pero en Chile al menos, a estar hegemonizado por el punto de vista legal, por lo que les interesa a los abogados. Y por distintas razones, que los penalistas conocen relativamente bien, aquello que pasó a interesar específicamente, sobre todo desde los años 50 en adelante, son comprensiones muy centradas en aspectos nucleares del razonamiento jurídico, en los cuales el tipo de acción que representa la policía no es demasiado interesante. O sea, si lo que nos interesa son razonamientos legales sofisticados, de atribución de responsabilidad, en que podemos ponernos, entre otras cosas, a ponderar mucha prueba, a pensar construcciones dogmáticas sofisticadas respecto a qué delitos son imputables, cuáles son los elementos particulares de esos delitos, cuáles son las condiciones históricas de surgimiento de esos delitos, la policía, por distintas razones, algunas buenas y otras malas, deja de ser una cuestión que sea muy relevante desde el punto de vista del imaginario chileno, del imaginario legal en particular chileno. El derecho penal chileno, o sea, el derecho penal como discurso hegemónico respecto al sistema penal, hoy día tal vez ya no tanto como antes, pero sin dudas esto fue cierto hasta los 2000 al menos, se centra mucho en la comprensión de los delitos, ante todo en el sistema penal como sistema de definición de delitos y de condiciones de responsabilidad por los delitos, menos, en una medida mucho menos importante, en la pena, como la respuesta que sigue a ello, sobre todo a nivel de ejecución de la pena. Eso ya no es algo que importe mucho, aunque algunos profesores hicieron trabajo a ese respecto en los años 80 y también anteriormente. Y lo que menos de todo eso importa, sobre todo por el carácter administrativo y callejero, o sea, que no tiene mucho de razonamiento, si ustedes quieren, de escritorio, sino que es de la calle, es el actuar preventivo e investigativo de la policía. En parte por ser más o menos ajenos al tipo de razonamiento que nos interesa a nosotros, ¿no? Los abogados. Y si el discurso hegemónico chileno respecto al Estado y al sistema penal y al control por medio del Estado se centraba en aquellas cosas que les interesan a los penalistas en este aspecto, bueno, la policía con relativa razón no era muy estudiada. Relativa razón quiero decir en concordancia entre ambas formas de pensamiento, no porque no haya que atenderla, al contrario. Eso es una cosa. La segunda cosa en Chile también, al menos desde la dictadura, pero probablemente también antes, por lo menos probablemente también desde los 60, la policía fue vista como un tema que no era demasiado preocupante, no era demasiado apremiante dentro del tipo de cuestiones que son apremiantes en una sociedad latinoamericana. Hay un gran mito que se derribó recién en el 2017 en Chile respecto a que Carabineros, la policía chilena, no es un problema. A diferencia de todo el resto de Latinoamérica, en Chile nunca la policía ha sido un problema. Ese es un discurso que tenía mucha fuerza política, y no solo política, mucha aceptación social también en Chile, hasta el caso Catrillanca y el caso Huracán, y especialmente después del estallido social. Y en ese sentido, tampoco era un tema de conversación como lo era en Brasil o como lo era en Argentina en menor medida o como lo era en México por malas razones, ¿no? Por razones de corrupción, de violencia, excesos de violencia. La policía tuvo un cierto blindaje social que fue reforzado políticamente durante la transición porque fue uno de los temas que no alcanzó a tocarse y que tampoco se quiso tocar por aseguramiento de estabilidad, qué sé yo, y algunas otras cuestiones. Entonces, por eso la policía yo creo que es un tema que no es fácil hablar en Chile, porque es fácil hablar desde lugares comunes por la falta de información que tenemos sobre la policía. Como nunca ha sido un tema demasiado importante de investigación, salvo algunos investigadores en particular, como el acceso a información respecto a la policía, en particular de datos empíricos, en particular de las formas de organizaciones internas que tienen, no es fácil, porque también es muy cerrada la policía chilena. No es fácil tener un imaginario real respecto a cuál es su verdadera constitución, cuáles son las verdaderas cosas que mueven a la policía, cuáles son los verdaderos problemas que tienen, pese a que tengamos información de que hay aspectos que son sin duda problemáticos. Yo creo que eso es algo importante tener en cuenta tanto a futuro. Uno, debiera ser por supuesto la policía mucho más tema de discusión de derecho administrativo, o sea, de cómo se regula de un modo que sea más o menos eficaz, de criminología, sociología, lo que ustedes quieran, como investigación empírica respecto a cómo funciona, etc. Y yo creo que eso está pasando, sin duda. Esta conferencia lo demuestra, eso es una buena noticia, pero hay que tener en cuenta que partimos de un piso que es más o menos blando, siempre que hablamos de policía en Chile. Ese es el primer tema que quiero plantear, cómo conversamos con la policía y cómo hacemos de la policía un tema que tenga la importancia que tiene, también jurídicamente.
Lo segundo, respecto a los diagnósticos y de la construcción con los pocos datos que tenemos respecto a la policía, que hace el profesor Abbott sobre su propia conformación y sobre los problemas que tiene. Yo entiendo que en la conferencia se centra, puede que me equivoque, pero en particular en 4 puntos. Lo primero, que es un discurso muy común, el problema de la militarización, ¿no? De que la existencia de una forma de organización jerárquica, uniformada, con modos de distribución del poder que son más o menos militares, genera problemas. Uno, de control, esa es una de las cosas a las que ha hecho referencia, y con razón yo creo el profesor Abbott, y en segundo lugar, una cierta cultura de visión de las personas a quienes debe controlar o con quienes debe relacionarse como enemigos, vinculado también a la participación de carabineros en la dictadura. Eso es uno de los problemas que resaltó el profesor Abbott. El segundo dice relación con, a partir de esto mismo, las dificultades del control civil, ¿no? Que es un cuerpo que en buena medida o en alguna medida se manda solo. En tercer lugar, resaltó problemas que yo creo que son muy reales de acceso a información respecto al tipo de cosas que hace la policía. También creo que son importantes y vale la pena destacarlo. Y en cuarto lugar, algo que me parece interesante, es la idea de que la policía en Chile es muy buena para pedir constantemente facultades, para decir que estas son cruciales para efectos de, qué sé yo, combatir de mejor forma el delito, pero luego cuando tiene esas facultades es mala para rendir cuentas, la policía chilena. Yo creo que en distinta medida todos estos problemas son reales. Creo, sin embargo, que es importante no sobreenfatizarlos o no sé cómo decirlo, a partir de ellos asumir imaginarios que no son completamente reales en lo que dice relación con la policía chilena. O sea, en particular, y esto no es algo que quiera rescatar, pero es algo que hay que hacerse cargo en Chile. La policía, pese a que tenga todas estas características, o varias de ellas, es ante todo un cuerpo, y esto ha ido cambiando a nivel de las cúpulas, pero no a nivel del policía raso, paupérrimo en el sentido original de la palabra. La policía chilena está muy vinculada a una cierta cultura de la pobreza. Parte importante de sus formas de reclutamiento vienen de la Fundación Niño y Patria, fundada en los años 50 y 60, haciendo de los problemas de miseria un modo de reclutamiento, y siempre ha estado vinculado a un modo de ejercicio del control social en relación con clases más bien desposeídas. O sea, en esto yo creo que es importante no asumir, y no digo que lo haga el profesor Abbott, pero sin embargo creo que es importante cuando uno hace los ejercicios de análisis de la policía chilena, no asumir un imaginario de la policía que sea equivalente, por ejemplo, al imaginario sudafricano o al imaginario gringo o ese tipo de cuestiones, en que la policía es típicamente representante de las clases medias, ¿no? Blancos en Estados Unidos, blancos desposeídos en Sudáfrica, pero blancos en su momento, típicamente representante de las clases medias que en alguna medida busca mantener sus propios privilegios, favoreciendo a esas mismas clases medias y por supuesto a las clases más altas. Como cuerpo de orden, es indudable que la policía chilena busca mantener orden dentro de la sociedad, es indudable que en ese sentido favorece el sistema social del modo en que está conformado y el sistema de clases como está conformado, pero pese a eso yo creo que es importante, insisto, esto no es una crítica, es solo un llamado a atención, tener en cuenta la posición de pauperización en que se encuentra la policía típicamente a nivel de rangos bajos en Chile, y que eso en parte explica parte de las dinámicas que se dan en la relación, en las relaciones que tienen lugar respecto a ella. No es un cuerpo que sea especialmente poderoso en las partes bajas, como lo es en términos políticos en Estados Unidos o en Sudáfrica, donde ustedes quieran llamar. Aquí el poder de la policía en Chile está dado, creo, exclusivamente por lo que se conoce como el poder estructural de la policía, que es el poder que no estoy seguro en qué medida lo ejerció en Chile, amenazar con dejar de ejercer su función de control, en cuyo caso es muy probable que la necesidad de la policía se aumente. Esto es un fenómeno que es fácil de verificar en toda Latinoamérica. Latinoamérica la policía típicamente es muy impopular. Pese a eso, ha logrado siempre mantener su capacidad de aumentar su necesidad con huelgas de brazos caídos. Ese es el único poder en Chile que es todavía más paupérrimo, que su nivel de poder, salvo en las cúpulas, es más bajo. Ese yo creo que es el único poder que en general tiene la policía y con el cual hay que batirse y que hace que sea muy difícil reformarla, pero no es un cuerpo que tenga un poder cultural muy relevante, al revés, tiene un poder cultural muy bajo en Chile, y respecto al cual es muy fácil políticamente convertirlo en un adversario para obtener algún tipo de rédito político. Que yo creo que eso es muy fácil de ver en la realidad política chilena en general, respecto a la policía.
Por el último tema, ahí tengo algunas cosas más concretas que decir respecto al juicio, respecto al estallido social y a la acción de la policía durante el estallido social. El profesor Abbott hizo un recordatorio respecto al modo en el cual se fueron conformando las reglas de uso de la fuerza por parte de la policía. Esto vuelve al primer tema que me interesaba tematizar. Es interesante, pero en Chile nunca hubo una reflexión muy sofisticada, ni siquiera muy sofisticada, muy explícita respecto a cómo se ejercen los poderes de control de la policía hasta el conflicto mapuche al inicio de los 2000. Y sobre todo cuando, como muy bien explicó el profesor Abbott, empezó a ser judicializado a nivel internacional. Ese es el momento en el cual el problema de la determinación jurídica de cuáles son los límites de acción de la policía se volvió un problema jurídico real. Antes nadie lo pescaba mucho. Era más bien visto como una cuestión de razón de Estado, de acción de Estado, que en el caso en que la policía se desviara por completo de su función y pasaran a ejecutar gente fuera de dictadura, seguramente iba a ser visto como un asesinato o algo por el estilo, pero en casos en los cuales estuvieran ejerciendo poderes de control, típicamente estaban más bien fuera del ámbito de control, ¿no? O se manejaban de otros modos informales. El conflicto mapuche fue algo que cambió esa lógica y que llevó a los conflictos internacionales a los que ha hecho referencia el profesor Abbott. Llevando una normativa que no es muy buena, que tiene el problema que tampoco uno sabe muy bien cuál es su estatus, porque es una normativa administrativa, que no se sabe muy bien cómo dialoga con la normativa legal que existe en Chile, muy existente, pero pese a todos esos problemas no es especialmente mala tampoco, creo yo. O sea, si uno lo mira en relación con la regulación internacional del uso de la fuerza, yo diría que tiene los estándares más o menos parecidos a los que tiene, con algunos problemas, carece de algunas facultades de las que típicamente tienen las policías extranjeras en las mejores versiones que uno quisiera parecerse. Por ejemplo, en el caso chileno no hay mucha claridad respecto a cuáles son las facultades de uso de la fuerza respecto a muchedumbres. Eso el sistema administrativo, tal vez con razón, se hacen los giles respecto a cuál es el modo en el cual tiene que tratarse ese problema. El hecho de que cuando se controla el orden público se hace en contextos de masas, y en contextos de masas es mucho más difícil distinguir respecto a quién se puede ejercer la fuerza y respecto a quién no se puede ejercer. Los sistemas comparados típicamente resuelven eso diciendo, mira, al final, si no se retiran en ciertas condiciones, son todos intervinientes, así que se puede intervenir de cierta forma. La policía chilena no tiene eso, tiene más bien un modo normativo, en abstracto, limitado de acción, por la influencia de estos instrumentos internacionales. Y todo eso, bueno, por influencia, como bien expresó el profesor Abbott, de la litigación internacional de derechos humanos. Esto me lleva a otro punto que me interesa tematizar, muy brevemente. En el derecho chileno, a diferencia del derecho comparado, el derecho de los derechos humanos tiene un rol constitutivo de la regulación de la policía, lo que es un problema. En el derecho comparado, lo que típicamente existe, en las mejores versiones, es que hay un derecho administrativo más o menos intenso, o un derecho penal más o menos intenso, que establece cuáles son las condiciones de comportamiento correcto de la policía, y eso se ve corregido o complementado por el derecho a los derechos humanos, ¿no? En ese sentido, un derecho que es más de case law, que es menos, en algunos aspectos menos concreto, que tiene mucho de litigación estratégica, el derecho a los derechos humanos, juega solo un rol complementario. Y eso permite que en la conjunción de ambas cuestiones tenga algún grado de determinación. En Chile, como la policía no tenía en el fondo mucha regulación, y tenía regulación más bien para protegerse en el sistema de justicia militar, y pasó de improviso a tenerla por razones de litigación internacional de derechos humanos, esa clase de derecho tenía un rol constitutivo, lo que entrega mucho poder en la definición de cuáles son las formas correctas de acción de la policía. O sea, está muy mediado por las estrategias de litigación respecto a derechos humanos, sin que haya un cuerpo de base administrativo con cierta estabilidad que determine, digo, con reflejo real, cuáles son las condiciones reales correctas de ejercicio de la acción policial. Segundo punto que me interesa tematizar aquí, en lo que dijo el profesor Abbott respecto al estallido social, dice relación con las formas, con los problemas del sistema de justicia en el procesamiento, digamos, del estallido social. El profesor Abbott hizo referencia a varios distintos problemas, y yo creo que son problemas reales que se produjeron durante el estallido, dando cuenta de que eso refleja enormes carencias, enormes problemas que tiene el sistema de justicia chileno, y enormes sesgos que tiene en la tramitación de casos que están vinculados a la delincuencia común asociada al estallido social respecto a las violaciones a derechos humanos. Yo sin intentar desmentir ese diagnóstico, sí diría dos cosas. Uno,
Una primera pregunta importante, y que yo creo que nadie se la ha hecho mucho en Chile, es ¿qué debe hacer? O ¿qué sistema correcto uno puede diseñar? ¿Qué modo de acción estable, bien diseñado, que tenga perspectivas de éxito, se puede tener en contextos de ruptura tan intensa como la que existió en el estallido social? No lo pregunto como pregunta retórica, lo pregunto como pregunta de partida inicial. ¿Por qué fracasó? ¿O qué es lo que uno le puede atribuir de fracaso al sistema policial y al sistema judicial chileno? ¿Cómo podría un sistema correcto controlar la acción del Estado o tener alguna perspectiva de éxito en el control de la acción del Estado en contextos de ruptura completa y de enorme cantidad de violencia en las calles como existió sobre todo durante el primer mes del estallido social? Yo creo que esa no es una pregunta que sea fácil de responder. Y en todos los contextos que yo conozco en los cuales se han producido problemas de protestas masivas y violentas, los estados en alguna u otra medida fracasan. Vean lo que pasó en Estados Unidos, duró mucho menos, pero vean lo que pasó en Estados Unidos el año pasado, después de las protestas de George Floyd. La policía tuvo menos problemas, pero también tiene facultades de control más intensas que las chilenas, pero los problemas de control del orden público, los problemas de sesgo, se mantienen. Vean lo que pasó en las protestas en Londres en el año 2011 o las protestas en París en 2006, en 2007. En general, o el año pasado también en París, las críticas son más o menos similares. Y eso muestra que en contextos de masas y en contextos de enorme violencia y pulsión de violencia en las calles por parte de carabineros también y por parte de algunos manifestantes, la perspectiva de que eso puede ser limpiamente resuelto en alguna medida es problemática. Lo que uno querría es conseguir que pese a eso el Estado tenga alguna capacidad de incidencia controlando que se produzca el menor nivel de daño posible respecto a las personas en esos contextos en sí problemáticos. Mi impresión es que el sistema chileno no tiene muchas facultades de eso porque no tiene facultades de control de la policía tampoco por vía judicial. Si uno piensa en el estallido social lo que se produjo en términos de litigación, más allá de la litigación posterior para efectos de juzgar responsabilidades penales, quien tiende a estar condenado al fracaso por también con control estructural de la policía, tuvo lugar a partir de las litigaciones por medio de recursos de protección respecto al uso de balines o respecto al uso de cualquier medio de represión violenta por parte de la policía. Lo que uno pudo ver en ese momento como pretensión de control por parte del derecho, de algún modo, de la capacidad represiva del Estado fueron solamente esas dos cosas. Recursos de protección respecto al uso de balines, el gran problema del estallido social, ¿no? Y la mutilación como la gran crisis del estallido social, y también en algunos casos respecto al uso de otros medios disuasivos. Hubieron recursos de protección en todo Chile en distintas condiciones. Esos recursos de protección tuvieron suertes muy disímiles. Incluso en Valparaíso, uno puede ver, por ejemplo, en Valparaíso en algún momento habían 13, si no me equivoco, 13 o 10 fallos contradictorios en el tema específico de los balines. En Santiago fue un poco más ordenada la cuestión, con cierta tendencia a rechazarlos. En algunas regiones los aceptaban, luego los rechazaban, o al revés. Todo lo cual fue un gran desorden a la larga respecto al tema del uso de los balines. Y en los casos en los cuales, incluso en los casos en los cuales los tribunales, las cortes aceptaban el recurso de protección, pidiéndole a carabineros que no hiciera uso de los balines, lo hacían en condiciones en las cuales no querían asumir mucha responsabilidad tampoco, para ser sinceros los jueces. O sea, con la petición era, qué sé yo, que se le prohíba a carabineros no hacer uso de estos balines. Lo que hacían los jueces para intentar salir del paso, temiendo de que eso creara un problema de orden público, que no fuera posible controlar el orden público, era decir que no podía hacer uso de balines en protestas pacíficas. O sea, básicamente un modo de lavarse las manos y no prohibirlo. A la larga, después los tribunales intentaron aunar criterios, terminaron rechazando buena parte de los recursos de protección, pero no hubo mucho más que eso, en términos de pretensión de control por parte del derecho, o si ustedes quieren, por instrumentos jurídicos de los modos de acción de la policía. Yo creo, o sea, más allá de la pregunta por el juicio penal, ¿no? de posibles delitos que se hayan cometido por parte de la policía durante el estallido social, que con toda seguridad hubo en algunos casos, pero que son después muy difíciles de procesar porque ellos controlan la prueba. Y eso es así por razones estructurales. Pero fuera de eso, o sea, yo creo que lo que tiene muchas más perspectivas de éxito, de algún éxito, con todos los problemas que tienen los casos de alto revuelo social como el estallido social, es pensar en un sistema administrativo
en pensar de algún modo en que el Estado tenga alguna capacidad mayor de control administrativo vinculado al sistema judicial respecto al actuar de las policías. En Chile no tenemos procedimientos administrativos, contenciosos administrativos, salvo recurso de protección, que en estos casos no tiene muchas perspectivas de éxito por las razones que les acabo de explicar. En ese sentido, el control, y esto es como una trampa perfecta, ¿no? El control de la policía está limitado. Uno, porque el Ejecutivo tiene una sola facultad de influir en él, en la policía, que es remover al comandante en jefe de Carabineros, que no se ejerce mucho porque tampoco quieren generar tanta inestabilidad en un contexto de inestabilidad. Entonces el Ejecutivo se lava las manos y tiene más intereses en mantener el orden público, lo que probablemente es inevitable. Y luego la posibilidad de control judicial se ve limitada porque no hay instrumentos de control judicial. No hay modos en los cuales los modos que existen para que los tribunales den orden respecto a las policías para efectos de que se abstengan de ciertas clases de acciones no tienden a tener mucha eficacia por razones culturales y por razones institucionales. No lo sé, esto son palabras volando, pero mi impresión es que hay alguna perspectiva de mejora en esos aspectos, más allá de los aspectos de procesamiento de prueba, que tiene toda la razón el profesor Abbott, más allá de los aspectos de tiempos de procesamiento de delitos, que también tiene toda la razón el profesor Abbott. En términos de control de la policía, yo creo que hay un problema institucional también de por medio. No tenemos instrumentos de control. Y eso no exclusivamente por el problema de la falta de control civil en términos de control del Ejecutivo sobre Carabineros, que es un problema real, sino porque tampoco tenemos modos de control judicial ordenados para efectos de producir esa clase de resultados. Tenemos solo recurso de protección, y el recurso de protección, por distintas razones, en estos contextos no funciona bien. Disculpen lo desordenado del comentario, espero que sea útil para la discusión. De todas maneras, bastante útil. Muchas gracias, profesor Willeman, por la exposición. Creo que se han aclarado varios puntos y también se han abierto algunos flancos, si me permiten decirlo, en relación con la exposición y el problema que nos aborda. Yo creo que tanto exposición como comentario han dado cuenta que el problema es tremendamente multifactorial, que tiene infinitas, también multicausal, tiene una cantidad de concausas en cuanto al problema descrito, que también hace difícil abordar y arribar a propuestas únicas de solución en ese sentido. Por lo mismo, no quiero dejar pasar y continuar con las preguntas, a las cuales ya vamos a ir, sin antes darle la oportunidad al profesor Abbott. Quizás, no sé si quiere dar algunos comentarios en relación con el comentario a su vez, lo cual se entiende como una réplica en materia de procesal civil. No sé, profesor Abbott, si quiere dar algunos comentarios antes de pasar a las preguntas. Por favor, adelante, lo escuchamos. Se lo agradezco y parto agradeciéndole en particular los comentarios al profesor Willeman, porque justamente el desafío en estos contextos es tratar de abordar de modo relativamente ordenado, pero sintético, un tema que por su complejidad y vastedad es inabordable y uno siempre siente que está cayendo en simplificaciones horrorosas. Ahora, yo no voy a entender que estoy haciendo uso de réplica en sentido estricto porque creo que nos hemos complementado en muchos sentidos. Y si bien yo puedo haber tenido en mente y haber dejado implícita algunas de las ideas que luego el profesor Willeman desarrolló, respecto a algunos puntos quisiera volver sobre ello para complementar a su vez al profesor Willeman. Voy a partir por lo último, lo más fresco, el control. Los organismos de derechos humanos que evacuaron sendos informes en distintas visitas cuando se trataba de organismos internacionales o en informes in situ cuando se trataba de nacionales respecto de la situación derivada de los hechos de octubre del 2019 en adelante, que estaban, entre otras cosas, no era exclusivamente su foco de atención, pero entre otras cosas, preocupados del desempeño y el actuar policial. Yo diría que prácticamente eran contestes todo en recalcar la ausencia de mecanismos de control efectivo. Y al abordar ese punto, lo abordaban también con distintos matices, pero uno muy particular que yo destacaría a propósito de lo que dice el profesor Willeman es el déficit de control interno. Por cierto que el externo, que se despliega de múltiples formas, de algún modo hemos aludido a ello, ¿cierto? La supervisión del control político, en último término, que usa el fusible del
de la dirección general, en estricto rigor, de descabezar la institución, no es el mecanismo de control más efectivo en muchos sentidos. Hay un problema de control derivado de la misma orgánica constitucional, de la descripción de funciones y de la precariedad de la obligación de rendir cuenta a la superioridad civil descrita en la misma ley. Ya está descrito también por el profesor Biderman en el tema del control judicial, y sin ir más lejos, debo recordarles la intervención del juez Urrutia ante la Convención Constitucional ahora, en donde dio cuenta justamente de el eventual, las consecuencias que pudieran haber traído consigo el actuar distinto en una dirección diversa, con un comportamiento, una energía, una proactividad distinta a la desplegada por los tribunales, conociendo los recursos de protección que cita el profesor Biderman en el contexto de la revuelta social, pudiendo haber evitado, entre otras cosas, más tristes consecuencias del uso, por ejemplo, de las denominadas escopetas antidisturbios. La mayor parte de los recursos presentados tenían exactamente ese foco: la limitación, la restricción o la prescripción del uso de lo que se denominaba la escopeta antidisturbios, y la respuesta de los tribunales en términos generales fue mojigata. La verdad es que eso lo dice Urrutia y lo hemos dicho también en informes de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, Amnistía Internacional y más recientemente un informe que elaboramos en conjunto con CEJA a propósito del desempeño del sistema judicial a este respecto. Entonces, claro, hay un déficit de control por ese lado. Recordar que incluso ni siquiera se dictaban órdenes de no innovar, justamente por el temor a traer otra consecuencia práctica al restarle facultades que pudieran estimarse necesarias o útiles a las policías mientras se resolvía el fondo, que lamentablemente la mayor parte de las veces el fondo se resolvió en contra de los peticionarios. Pero voy a volver al control en general y al control interno que aludían estos informes. Los déficits de control interno en las instituciones policiales son gruesos, son serios y no tienen ni siquiera que ver necesariamente o fueron puestos de manifiesto por la protesta social de octubre del 2019 en adelante, ni siquiera por Huracán o por Catrillanca. Recuerden que, por ejemplo, las investigaciones por malversación de caudales públicos son mucho anteriores y estamos hablando de montos tan gigantescos que no hay sino cómo entenderlo si no es sobre la base de una institución que no tenía ningún control interno razonable. No sé qué pasa en nuestras sensibilidades, pero por alguna razón nosotros tendemos a reaccionar más agriamente cuando nos meten la mano en el bolsillo que cuando nos abofetean la cara. La verdad es que nuestra sensibilidad respecto del mal actuar de las instituciones, lo recordarán, ha sido especialmente virulenta cuando nos enfrentamos a un escándalo que diga relación con criminalidad económica, fraude, ¿cierto? Que cuando tenemos antecedentes serios por ejemplo, violación a los derechos humanos. Recuerden que en algunos casos la indignación se extendió con el caso Rix, pero no con las violaciones a los derechos humanos protagonizadas por los mismos personajes y que habían sido dadas a conocer con anterioridad. Entonces, hay un problema de control sistemático interno que no está bien respondido por la vía del derecho administrativo, que recuerden, el derecho administrativo no está atado de manos respecto de las instituciones policiales. El mecanismo del sumario administrativo, la investigación sumaria y las responsabilidades administrativas están allí presentes, pero por alguna extraña razón se ponen en suspenso, no funcionan como debieran, en fin. Y también hay un problema derivado quizá de la cultura organizacional a la que aludía al principio el profesor Biderman, que es esta cuestión uniformada, jerarquizada, militar, que es la adhesión a los liderazgos verticales. Recuerden las advertencias de los jefes de las instituciones a garantizar impunidad.
Y eso es una señal muy preocupante de que puede haber una lógica, a contrario de lo que decía el profesor Willeman, que daba cuenta de una precariedad de estructura social interna que no daba como para pensar que hubiera una cultura organizacional. Yo creo que sí, hay una cultura organizacional. Hay una cultura organizacional desde el clientelismo o la adhesión a una institución por la vía de sumarse a ella porque es un mecanismo de movilidad social. Como él decía, ciertas clases accedían a la policía como una posibilidad de salir de la pobreza. Pero yo creo que desde ese punto de vista, entonces, mi adhesión a esas instituciones es todavía más incondicional y mi adhesión a la jerarquía es todavía más incondicional por cuanto me ha permitido superar la pobreza. Pero recuerden que ahí también está alojada otra crítica, también denunciada en los informes, que es a esta estructura biestamental de las policías, que en la policía militar me refiero, que también está presente en nuestras Fuerzas Armadas, suboficiales y oficialidad, lo que dice relación con una cultura organizacional que tiene a la base una concepción clasista de la integración a la organización, profundamente segregada, que puede traer consigo también otras consecuencias. Yo creo que con eso me quedo por ahora para complementar lo que decía el profesor Willeman, a quien le agradezco su muy interesante comentario y complemento. Muchas gracias, profesor Aot, por los comentarios. Dado que el tiempo apremia, y nosotros siempre queremos dar un espacio a los asistentes a nuestras actividades, vamos a abrir una ronda de preguntas en relación con la cual ya hemos recibido algunas que están planteadas internamente y que las vamos a publicar de inmediato. Antes de hacerlo, sin embargo, quiero solicitar a los asistentes contestar una breve encuesta de no más allá de 1 minuto de duración para conocer su experiencia en relación con el seminario actual. El link lo voy a publicar en el muro del evento y haciendo clic en este enlace podrán acceder a un formulario que van a poder completar en menos de 1 minuto. Lo voy a publicar ahora, así que está ahora en el muro y acto seguido voy a empezar a publicar las preguntas y en relación con ello tenemos 3 preguntas que son muy similares en cuanto al objeto de las mismas, que es en relación con la formación. En relación con la formación tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué formación y herramientas debería tener la policía para transformarse de una fuerza represiva en una fuerza inteligente capaz de contener los excesos de los manifestantes y los actos delictuales? ¿Es ello posible? Mantener el Estado de Derecho o orden público y respeto irrestricto de los derechos humanos al mismo tiempo. La segunda pregunta va en unas líneas un poco similares, obviamente con sus matices, pero en forma similar. Si la institución de Carabineros de Chile está conflictiva en cuanto a los requerimientos que se piden como registro de la identificación y su cuestionable actuar como seguridad externa e interna, ¿por qué no se puede llegar a ser refundada? Se afecta a ciertos derechos humanos. Se puede enfocar desde el punto de vista de la formación, es decir, no se puede llegar a la formación derechamente hay que hacer borrón y cuenta nueva y refundar. Y la tercera pregunta en la misma línea es, ¿a dónde debería apuntar la reforma de Carabineros y qué modelo policial es adecuado en un Estado democrático que respeta los derechos humanos? Y antes de pasar a las otras preguntas, quisiera plantársela aquí a los expositores y ver, no sé, quién puede tomar la batuta en cuanto a la respuesta de este tema de puede reeducarse, puede formarse en materia de respeto a los derechos humanos, puede hacerse una ingeniería más o menos profunda, o derechamente hay que refundar, como han existido algunas solicitudes y algunas propuestas en la discusión pública. No sé, profesor Aot, profesor Willeman. Quizás podemos partir con el profesor Aot y después dar paso al profesor Willeman. Y decirlo, sí. Perfecto, profesor Aot, adelante. Muchas gracias. A ver, la educación en derechos humanos es una materia vasta en cuanto a los estudios de derechos humanos en general, y la educación en derechos humanos para Fuerzas Armadas y de orden y seguridad en particular es un ámbito complicado, porque pretende forzar las estructuras tradicionales con las cuales nosotros enfrentamos el tema de la educación para el aprendizaje y el despliegue de esos aprendizajes en contextos especialmente problemáticos.
Lo que uno ve en la práctica, y para tratar de responder de modo breve las preguntas, es que si uno analiza los contenidos de los programas de formación y perfeccionamiento, tanto de las escuelas matrices para el ingreso formación de suboficiales y oficiales, es que hay importante presencia de contenidos de derechos humanos en sus múltiples concepciones. De hecho, luego, una vez ingresados, los funcionarios policiales requieren cada cierto tiempo un paso por nuevamente instancias de formación y entrenamiento que incorporan o actualizan nuevos contenidos o conocimientos vinculados a estas temáticas. Yo creo, soy de la opinión de que no es un problema de la presencia o ausencia de estos contenidos, sino de cómo se pretende enseñar y cómo se pretende garantizar que las personas hayan aprendido aquello que se les enseña. En educación, uno puede concebir los procesos educativos bien diferenciados, pero que generalmente cuando se diseñan mallas curriculares y sobre todo cuando se implementan estrategias de aprendizaje y se aplican instrumentos de evaluación, se creen indiferenciados. Uno es aprender a conocer, una cosa es aprender a hacer, otra cosa es aprender a convivir y otra cosa es aprender a ser. Cuestiones que ya son de por sí complejas para enfrentar el aprendizaje en enseñanzas primarias, secundarias o enseñanza superior humanista, por cierto que son especialmente complicados para la formación y entrenamiento de personal militar y también personal policial. Es decir, a mí no me interesa tanto que un funcionario policial aprenda porque conozca el protocolo del uso de la fuerza y el resguardo del orden público. Porque si yo lo entiendo que voy a evaluar su conocimiento mediante una prueba de conocimientos, en donde me va a llenar, ¿cierto?, los casilleros, o me va a contestar una pregunta, si en la página 15 o en la página 25 o el punto 3-3 está tratado y cuál es la definición de manifestación violenta, eso no me sirve. Lo que yo tengo que garantizar es que esta persona con ese aprendizaje tome decisiones adecuadas en el momento correcto. Y en particular interprete, y esto es especialmente complicado, interprete esas condiciones siempre en beneficio, ¿cierto? Siempre en resguardo, siempre en protección de las personas y en irrestricto resguardo de los derechos humanos. Y eso dice relación con muchas veces estrategias de enseñanza-aprendizaje que son mucho más complejas de implementar, como simulaciones, juegos de rol, que la verdad es que ni siquiera las instituciones de educación superior, que son muy sofisticadas y tienen muchos recursos, implementan muchas veces para sus formaciones especializadas. Y eso puede ser un primer déficit que tenemos pendiente para hacerlo respecto de nuestras instituciones policiales. Forzarnos a que aprendan las cosas como las necesitamos, que las aprendan, porque el conocimiento que aprenden deben de utilizarlo en contextos especialmente problemáticos. ¿Cómo enfrentaría la reforma, por otro lado? O la refundación, reformulación, o lo que sea. Hay un principio que está a la base de las distintas instancias técnicas que se han creado para acometer la reforma, que es que debe de ser con participación de las policías, por supuesto, de partida. Ahora, lo problemático es definir si todos los policías que son ahora lo serán en el futuro. Experiencias comparadas de reformas policiales, reestructuraciones policiales o modernizaciones policiales siempre han tenido el desafío del filtro, establecer un baremo, una exigencia o un tamiz que obligue a que, para que sigan siendo funcionarios policiales en esta nueva policía, las personas o puedan requerir una reacreditación, una certificación, un proceso de capacitación profundo o una mera actualización, pero requieren pasar por un filtro, puede implicar que algunos no superen ese filtro y queden fuera. Esa es una cuestión que puede ser muy sensible para las policías, pero en cuanto al diseño del proceso o los mecanismos para acometer el desafío de darle una oportunidad a las policías y dotarnos de una policía como nos merecemos, de todas maneras, las policías deben de estar sentadas a la mesa.
Eso sería con lo que yo partiría conversando o tratando de contestar estas preguntas. Dejo ahora al profesor Wileman la palabra. Perfecto. Profesor Wileman, no sé si quiere complementar algo ya a lo expuesto por el profesor Out. 2 minutos, porque la verdad no sé mucho de estos temas. Entiendo que hay 2 preguntas aquí. Una es la pregunta respecto a cómo se puede mejorar la eficacia de formación en derechos humanos, o más bien el respeto de derechos humanos, y la segunda es la pregunta por refundación o modernización de Carabineros. Confieso que en ninguna de las 2 tengo una opinión muy clara porque no sé mucho. Simplemente me parece muy sensato todo lo que dijo el profesor Abad. Especialmente creo que tiene toda la razón en lo último que dijo, en relación con que el desafío, cualquiera sea el modelo que uno elija, ¿no? De modernización, mejorando los estándares, o de cambio de forma organizacional, va a ser en cualquier caso un problema de filtro de personal y ver cómo pasan de un lado a otro, y eso es un problema importante que hay que abordar, sea cual sea la perspectiva desde el punto de vista del símbolo, ¿no? De los nombres que se utilizan. En eso estoy completamente de acuerdo. Si hay que cambiar el nombre, si hay que cambiar la institución en ese sentido, la verdad no tengo idea, no sé mucho. Solo lo único que yo diría, una pequeña nota escéptica respecto al tema de la formación en derechos humanos. Es fácil convertir eso, y yo creo que en parte Carabineros lo ha hecho, el tema de la formación en derechos humanos como lo que se conoce como window dressing, ¿no? Vestir las cortinas. Cuando viene a un pueblo chico el presidente y pasa en el auto, y el alcalde, a efectos de que transfieran recursos, cree que se ve que esté todo bien, el modo más fácil de hacerlo consiste en simplemente vestir con cortinas bonitas y dejar las ventanas que estén bonitos, manteniendo todo lo que está detrás igualmente feo. Como derechos humanos hace algún tiempo, pero sobre todo ahora, se convirtió en un tema crucial. En parte Carabineros invirtió en un departamento de derechos humanos, en parte invirtió en programas de derechos humanos, que eso signifique, sin embargo, mejoras en términos de resultados, es mucho más difícil. En ese sentido, yo tengo algún escepticismo, no por lo que se quiere, ¿no? De que haya más respeto en el sentido de disminución de daños nomás a personas, en el actor de la policía, o mejor trato, o formas de trato más dignas. Yo, por supuesto, creo que eso es un objetivo muy importante, pero no estoy seguro en qué medida formación en derechos humanos digamos, como curso, como objetivo, es el mejor modo de conseguir ese objetivo. En parte creo que los problemas de exceso de daño provocado por Carabineros, o los problemas de malos tratos provocados por Carabineros, responden a otros problemas que son estructurales. En parte por problemas de selección de personal, muy probablemente hay algo de eso, hay mucho de eso. Muy probablemente hay mucho de falta de entrenamiento en cuestiones policiales más típicas, ¿no? En formas de acción de la policía, o en filtros, como decía el profesor Abbott, organizacionales entre lo que ha sido típicamente la unidad más problemática, también porque la que está en primera línea, que es las fuerzas especiales. En todo eso hay problemas que son probablemente mucho más técnicos, que no quiero decir que la formación en derechos humanos vaya a sustituirlo, pero solo pongo una nota escéptica en que pueda ser una forma de hacer revestimiento de ventanas, window dressing. Creo que es mucho más importante la cuestión de la consideración por las consecuencias. Y ahí no tengo idea, porque no sé cuál será el mejor modelo de organización, el mejor modelo de acción para efectos de mejorar esas cosas en Carabineros. En parte, último punto, también creo que parte importante de lo que termina reventando, por así decir, en Carabineros, ¿no? Y que terminan con 200, 300 personas con los ojos mutilados, también dice relación con problemas estructurales, no solo en Carabineros, sino sociales. O sea, el estallido fue un evento extremadamente violento, extremadamente intenso, extremadamente extenso. No quiero decir que eso me ameritara o hiciera necesario que hubiese esa clase de represión, pero hay algo, o sea, la policía, creo, inevitablemente en contextos de esta clase, en contextos de grandes protestas, riots se le llama, inevitablemente termina con niveles importantes de daño desde el punto de vista de la policía y desde el punto de vista de las personas que participan en protestas. Donde, en parte, la policía, típicamente, donde hay problemas policiales, son reflejos de problemas estructurales. Y que en Chile, obviamente, hay problemas estructurales en términos de diferencias sociales y cuestiones por el estilo. Sé que ese es un lugar común, ¿no? Sociológico. Creer que uno va a solucionar los problemas estructurales solucionando un problema específico a un nivel discreto como es el de la policía, por importante que sea, es un error y se convierte en el símbolo. Sé que es un lugar común, pero igual es importante tenerlo en cuenta. En lo primero solo me quedo con que no estoy seguro, o sea, que es importante evitar el window dressing y que puede significar formación en derechos humanos.
Perfecto, muchas gracias por la respuesta a la pregunta. Tenemos espacio para una pregunta más, pero no quiero excluir a ninguna de las preguntas que se han planteado, así que voy a dar lectura a las preguntas que se han planteado y quiero dejar a la libertad a los expositores a elegir la que se va a contestar. Estoy entregando un poco de responsabilidad, pero tampoco para considerar a todas las preguntas que se han planteado, por lo menos darle lectura y dejar y respetar en el marco del tiempo del seminario. La primera pregunta es, ¿cree usted que la creación de un defensor del pueblo podría garantizar de mejor manera la protección y el cuidado de los derechos humanos, entendiendo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos no ha logrado dicho cometido y que además ha desestimado innumerables casos en los que hubo pérdida ocular posterior al 18 de octubre? En relación con esta pregunta, también hay otra que está estrechamente emparentada, que es cómo se reparan las vulneraciones de derechos a los imputados de la revuelta dada por la extensa prisión preventiva. Es decir, un tema ya de reparación. Eso quizás tiene relación con derechos humanos y acción de gente del Estado, pero escapa un poco en cuanto a la regulación de las policías y más bien en la respuesta reparatoria por parte del Estado. Bueno, ahí entramos de lleno en el 19 número 7, letra I, si mal no recuerdo, el tema de la indemnización por error judicial, cuando estamos hablando ya no de las partidas oculares, sino que más bien de las prisiones preventivas, que es un tema muy candente el día de hoy. En tercer lugar, otra pregunta más es dirigida expresamente al profesor Abot. El déficit del ejercicio del poder de control de Carabineros puede tener que ver con una cierta ineficiencia del Código Penal en estos temas, ya sea por la falta, entre comillas, de tipos penales que regulen el actuar de la policía o por el hecho de contemplar los delitos contra la seguridad interior del Estado antes que los delitos contra la vida o lesiones, entre otros temas. Otra pregunta más es felicidades a todos los expositores por su presentación. Me gustaría preguntarles a todos, ¿cuáles creen que deben ser los pilares fundamentales para mejorar las instituciones de los agentes del Estado en el proceso de la nueva Constitución? Ahí entramos en un aspecto ya más político en cuanto a la convención, pero de todas maneras es interesante ver eso desde el punto de vista cómo debería regularse el futuro. Y las dos últimas preguntas son tomando en consideración que Carabineros tiene una dependencia jerárquica del Ministerio del Interior y una dependencia normativa creada a través de órganos legislativos. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los gobiernos de turno y los órganos legislativos en decisiones prácticas que tienen los organismos policiales? Si me permiten, dar una breve respuesta, que es un tema que se rozó aquí en la exposición, y sin ser expositor aquí, pero de todas maneras aprovechándome mi derecho de dueño de casa casi, francamente, tener un protocolo de regulación de la fuerza expedido en virtud de decretos y no tener una ley regulatoria sometida a un control democrático respecto al uso de la fuerza por organismos del Estado como existe en cualquier otro país civilizado, porque consideremos y pensemos que la acción de los agentes de la policía son restrictivas de los derechos fundamentales por esencia. Restringen la libertad, restringen la facultad de movilización, etcétera. Son medidas del Estado atentatorias, o no atentatorias, sino que invaden la esfera de protección de los derechos humanos. Según el 19 número 26, cualquier normativa del Estado que regule la restricción de los derechos fundamentales debe estar regulado por ley. Existe un principio de reserva legal en la materia que es básico y que es fundamental. Y que en Chile tengamos que el uso de la fuerza por los organismos policiales esté regulado por decretos, que es una normativa infralegal, no es un problema que es meramente formal, sino que también implica que cualquier medida limitativa de los derechos fundamentales de la persona aplicadas por la policía no ha sido sometida a un control democrático previo a través de una discusión en los organismos que efectivamente deberían legitimar precisamente ese tipo de medidas. Sorry, aquí me salió un poco la beta de antiguo constitucionalista en la materia, pero es algo que francamente yo todavía no lo entiendo respecto de nuestro ordenamiento jurídico. Por más que discutamos aquí los decretos o los reglamentos en la materia, eso es claramente insuficiente. Eso debería ser fuente de una ley donde precisamente se podría hacer referencia a situaciones como, por ejemplo, cómo enfrentar a la masa, cómo enfrentar una manifestación y cómo ejercer la fuerza en relación con una masa de personas, que es una hipótesis totalmente distinta a ejercer la fuerza en relación con un individuo, que es un punto que se hizo referencia ya aquí también. Entonces, ese tipo de cosas se podrían haber salvado con una discusión democrática, y ahí la primera responsabilidad es de los organismos colegisladores que no le han puesto el cascabel al gato antes y no se ha puesto a discutir esta cuestión en serio anteriormente. Así que desde ya quería responder esa pregunta. Y la última pregunta al respecto es,
podría ser posible como una solución respecto a la poca transparencia de la que carece la institución de Carabineros, que mediante el proceso de la redacción de la nueva Constitución se establezcan a los diversos organismos del Estado procedimientos mediante los cuales pueden ser supervisados los Carabineros, es decir, establecer una especie de control difuso en la materia. Bien, al respecto existen otros 2 comentarios finales que no son más preguntas, sino que son comentarios, por lo tanto los dejo ahí para que lo puedan leer los asistentes. Pero quería darle la palabra, no sé si al profesor Abbott o al profesor Wilenmann para responder alguna de las preguntas. ¿Y dónde se leen esos comentarios? Perdón. Eso están en la parte de la pantalla, donde está la pantalla, en la parte de arriba hay un globito con un signo de interrogación. Yo le cedo la primera palabra a don Javier si quiere iniciar los fuegos para hacerse cargo de algunos de estos temas. Yo creo que hay muchos muy interesantes, así que la verdad es que podemos repartirnos más o menos equitativamente sin ser especialmente egoístas. Sí. Sí, hay muchas cosas muy interesantes de distinto tipo. Una cosa respecto a lo que acaba de decir el profesor Bede-Carratz. Yo creo que tiene razón, por supuesto, que tiene razón en que sería el escenario ideal que existiera una ley. Ahora, y yo creo que estamos de acuerdo, no hay que desconocer que el avance en la generación de protocolos fue un avance, que antes era acción que se asumía discrecional, y que se asumía que tenía que ser jurídicamente discrecional y que todos preferían lavarse las manos. Al menos el Ministerio del Interior, todo esto no es de mutuo propio, sino por presiones internacionales, en 3 oportunidades a estas alturas ha tomado alguna responsabilidad en intentar generar protocolos, intentar generar estándares de acción. Por supuesto, tienen limitaciones en términos formales, por las razones que acaba de señalar el profesor Bede-Carratz. Entre ellas, porque no se hacen cargo de todas las cuestiones que son relevantes para efectos de resolver problemas cuando se aplica la fuerza por parte de Carabineros. Son protocolos, como son administrativos, que tratan de definir más bien en qué condiciones debe actuar Carabineros sin resolver demasiado claramente cuáles son los conflictos interpersonales que se producen en esos contextos. Y el caso más claro es el problema del control, claro, de los límites de las acciones en contextos de masa. En contextos de masa, parte importante del problema es que no es fácil saber en qué condiciones se puede actuar frente a quienes están ocasionando daño o incluso a quienes están ocasionando riesgos para personas por la intermisión de terceras personas en ese mismo contexto. Y eso es un problema práctico ineludible en cualquier regulación, en cualquier modo de acción en contextos de control del orden público. Y el sistema jurídico chileno se hace cargo de ello solamente a partir de los protocolos, distinguiendo niveles de agresión que tienen agregadamente todos los agresores, todos los manifestantes. No sé si se entiende el problema. El sistema chileno de los protocolos asume que Carabineros, su forma de actuar, cuánto puede actuar, está determinado por el nivel de agresión que en general haya en el contexto de la protesta en cuestión. Pero el problema central está dado porque es muy probable que en contextos de protesta hayan niveles distintos de agresión por parte de la gente que está participando. Todo eso se agrega y no se sabe muy bien qué pasa con el resto, en el caso chileno. Entonces, aunque sea administrativo o sea legal, bueno, no es muy claro cómo tiene que actuar. Y por supuesto eso es una oportunidad para el carabinero que quiere ocasionar daño, para el carabinero que actúa mal. También es una oportunidad para efectos en cualquier contexto, decir que Carabineros en todo caso actúa mal, con lo cual al final no satisface a nadie ese modo de acción. Entonces yo creo que tiene toda la razón. Al mismo tiempo, sin embargo, la regulación administrativa es mejor que lo que teníamos antes. Y sí, hay responsabilidad política detrás de no regular esta cuestión. Yo no veo con mucho optimismo que lo vayan a regular porque políticamente es un problema. O sea, si fuera serio, el Parlamento tendría que tener una regulación que en parte ampliaría probablemente las facultades de Carabineros en esos contextos, en parte las restringiría, y yo creo que nadie quiere tomar esa responsabilidad, por distintas razones. Entonces no creo que podamos salir mucho de ese zapato chino en el próximo tiempo. No sé si el contexto constitucional irá a cambiar algo. Si quiere, responde usted, profesor, respecto a la cuestión del defensor del pueblo. Tampoco tengo mucha idea ahí a ese respecto. O sea, y aquí me dice algo, para el profesor Wilenmann, si creo que los principios de obediencia, no de liberación de las Fuerzas Armadas consagrados en la Constitución han sido respetados. O sea, se ha habido respeto a los principios de obediencia y no de liberación. Buena pregunta. Hay gente, yo no soy especialista en la materia de no deliberación y de cómo son las formas de relación entre el Ejecutivo en particular y Carabineros y las Fuerzas Armadas.
Por supuesto que se han enviado cartas que han sido problemáticas, que han sido polémicas desde el punto de vista de la reacción de la opinión pública. Parecen ser infracciones a esta idea de que no tienen que deliberar en asuntos públicos Carabineros y las Fuerzas Armadas. Ahora, exactamente cuál es el mejor modo de regular los intereses corporativos, por así decir, de las policías, sobre todo más que del ejército, tampoco es una cuestión que sea en ningún caso sencilla. O sea, ustedes miren cualquier parte del mundo, en todas partes del mundo la policía en parte actúa como un gremio. Como todos los gremios, porque tiene intereses propios y tiene cuestiones particulares. En Chile, como está militarizado, como tiene un estatuto constitucional particular, todo eso hace que sea más peleagudo, por así decir. Entonces, no sé, y esto es algo que tampoco se ha pensado mucho, la civilización de Carabineros en parte es una oportunidad para que surja una cultura más gremial todavía de lo que tiene actualmente. Actualmente es una cultura gremial corporativa, jerárquica, ¿no? Que se desplaza mucho hacia los umbrales superiores y que los umbrales superiores en parte tienen mucho más poder de los de más abajo, de la gente de más abajo en Carabineros. Esa gente, oficiales, actúan en parte como gremio, con cierta capacidad de mantener el control interno. Mi impresión es que la civilización de Carabineros, o sea, la sacada de la militarización, probablemente haga que se sindicalice más. Y ese sindicalismo no necesariamente es menos deliberación frente al poder civil. También es mayor capacidad de acción difusa para efectos de conseguir intereses gremiales. Ese problema no se va a resolver exclusivamente con la cuestión de la desmilitarización y del cambio del estatus constitucional de Carabineros. Sino que en parte responde a razones estructurales, ¿no? de que tiene intereses y que actúa como un gremio en las policías. No quiero con esto decir que el modelo sea defendible que tiene actualmente Carabineros, porque ya ha perdido vigencia. No tengo dudas con que tiene que ser cambiado, bajo cualquier modelo que se elija. Profesor, dele usted nomás si quiere. A ver, ¿por cuál pregunta partir? ¿Qué modelo policial es adecuado a un Estado democrático que respeta los derechos humanos? Un buen modelo. La única policía buena que nos sirve es aquella que hace bien su trabajo y para hacer bien su trabajo debe de respetar los derechos humanos. Eso que parece tan sencillo se manifiesta en cuestiones de muy distinta naturaleza. El examen de hechos que estamos haciendo ahora, por ejemplo, es un examen muy diferente al examen que haríamos de las aristas que reviste o que presenta el caso Huracán. El caso Huracán, en estricto rigor, es una infracción a los deberes policiales más domésticos, que tienen que ver con su rol de auxiliar de la Administración de Justicia. Pero es tan flagrante y tan profunda la vulneración de los principios que deben de ilustrar su trabajo cotidiano en esa sede, que es prácticamente una sede a veces invisible, que resulta casi vulneratoria de derechos humanos. De hecho, implicó la infracción de presunción de inocencia al crear prueba inexistente. Entonces, ¿por dónde partir y qué significa un modelo de policía adecuado a un Estado democrático que respeta los derechos humanos? Una policía que en sus funciones preventivas resguarda, antes que nada, la integridad de las personas y les facilita el ejercicio de sus derechos. En sus roles investigativos está total y absolutamente convencido de que su rol y su actividad única y exclusivamente se justifica en cuanto lo haga observando todos los principios del debido proceso. Una cosa y la otra son manifestaciones del mismo modelo policial de un Estado democrático que respeta los derechos humanos. Eso, ¿cómo en la práctica se resuelve? Fíjese que ni siquiera tenemos una respuesta en cuanto a si eso implica una policía, 2 policías, 3 policías. No sabemos si vamos a tener un modelo, un modelo policial con una policía nacional desplegada territorialmente de forma uniforme, o policías comunales, policías municipales, que se hagan cargo de funciones policiales o de policía, como en el antiguo derecho administrativo se abordaba las funciones policías de tráfico, incluso de aseo y ornato, en fin. Hay muchos países que tienen modelos escalares de policía con competencias casi superpuestas, pero radicadas en órdenes territoriales muy diferenciados, en donde hay policías de una escala muy pequeñita, policías de una superficie mayor de territorio y policías nacionales que tienen competencias incluso materiales diferenciadas.
Es difícil tomar una decisión respecto de qué es lo que nos depara el destino a la hora de tomar una decisión, pero yo quisiera apostar por lo menos ese principio fundamental, de que interpretáramos en clave de derechos humanos las funciones policiales y satisfaciéramos siempre el estándar exigido por ello en cualquier sede que se despliegan actividades policiales. Yo quiero retomar para algunas preguntas la cuestión con la que partió sus comentarios el profesor Willeman. Destacar que volquemos la mirada y nos preocupemos de las policías. Cuando antes no es que fueran un actor secundario, es que a veces prácticamente eran un extra en la historia. El hecho de que desafortunadamente a estas alturas nos estemos preocupando tardíamente de las policías da cuenta del déficit de investigación, de preocupación, pero también de despliegue de la actividad política en el mejor sentido, ¿cierto? Como acaba de mencionar el profesor de Carratz o el profesor Willeman, el despliegue de un legislador interpelado por las necesidades y entonces capaz de responder a requerimientos regulatorios cuando lo que se requiere es una ley y una buena ley, a una autoridad política comprometida con ejercer efectivamente el control que le corresponde. Y respecto de esto, yo creo que hay una reflexión que hacer que tiene que ver con varias de las preguntas, por lo menos el trasfondo. Yo creo que las dificultades para resolver los problemas a la hora de cómo interactuamos con las policías es porque todavía tenemos un trauma, el mundo civil, para vincularnos y convivir, coexistir pacíficamente con el mundo uniformado. Y por eso no es trivial el insistir en subrayar el carácter de militar de nuestra policía más importante, la policía de carabineros. Porque efectivamente nosotros todavía tenemos una especie de síndrome de ciudadanía maltratada. Nosotros todavía recordamos que la violencia política fue ejercida por funcionarios del Estado uniformados. Y por cierto que nos resulta más o menos indiferente si el uniforme corresponde al ejército, a la Fuerza Aérea o a la policía, cuando al fin y al cabo también en la historia reciente de nuestro país esa violencia vino por parte de uno y otro indistintamente. Entonces tenemos esa dificultad para salvar los obstáculos, la brecha, la distancia que media entre el mundo civil que necesita de la policía y la policía que también requiere el mundo civil y efectivamente llevar adelante un control. Yo creo que, por ejemplo, la oportunidad que brinda el debate constitucional en desarrollo actualmente y que, por supuesto, estoy seguro que uno de los puntos a abordar, llegado el momento, será dotar al país eventualmente de una nueva institucionalidad de promoción y protección de los derechos humanos, no sé si sobre la base o bajo la figura de un defensor del pueblo o cualquier otro, pero por cierto que las que actualmente en funcionamiento también han dado cuenta de severos déficits y eso tenemos que considerarlo. Una institucionalidad que haga efectivas sus competencias, no importando sobre quién debe de hacer efectivas sus competencias, sea una organización civil o sea una organización militar, en este caso policial, debe de estar por lo menos dotada de la infraestructura y digamos, y facultades que los principios de París en materia de institucionalidad protectora de derechos humanos demandan. Y espero que la convención sea lúcida a ese respecto y nos provea de algo bonito, ¿cierto?, luminoso, prometedor, pero sobre todo eficaz y eficiente, porque efectivamente lo que tenemos tampoco está funcionando muy bien. Creo que estamos en el tiempo. Desafortunadamente me hubiera gustado también referirme a otras preguntas, pero yo creo que con ello ya hemos, con el profesor Willeman, abordado varios de los puntos más destacables del interés de la audiencia. De todas maneras, muchísimas gracias, profesor Aot, por sus palabras y por la interesantísima exposición y comentario y respuesta a las preguntas también. Muchas gracias, profesor Willeman, también por los comentarios y la respuesta a las preguntas, y también profesora Laura Lamayer por sus palabras de bienvenida y por estar aquí también presente. Y gracias también a ustedes, a todos los asistentes y quienes nos escucharon el día de hoy en esta interesante conferencia. Y no quiero despedirme sin antes dejarlos convocados
para que vean el presente seminario virtual en caso de que les interese repasar algunos contenidos del mismo en la plataforma YouTube de la Universidad Autónoma de Chile, donde podrá ser revisado a futuro. Les recuerdo por último contestar la encuesta. Esa es la forma como nosotros tenemos para saber si es que la actividad fue de su agrado y qué puntos pueden ser mejorados y qué puntos fueron buenos también para mantener. Y con esto damos por finalizado el seminario virtual. Profesor, ¿sí? ¿me permite 30 segundos? Adelante, por favor. Me llamó la atención un comentario y no quisiera irme con la inquietud de haberlo dejado en el tintero. La protección Adelante. y la promoción de los derechos humanos incluye a los funcionarios policiales, los cuales también pueden y han sido víctimas de vulneración de sus derechos. Y entonces la institucionalidad y la condición en que trabaje esta institucionalidad que provea protección universal para todos debe de tenerlos a ellos también como objeto de protección de eventuales vulneraciones a sus derechos de los que puedan ser víctimas. Así que quería destacar aquello porque es algo de lo que nos olvidamos y que nos recordó un participante en uno de los comentarios el sistema, la plataforma, que lo hizo presente. Muchas gracias por hacerlo presente porque es muy importante también. De todas maneras. Muchísimas gracias, profesor Aut. Y nada, con esto damos por finalizado entonces el seminario virtual. Agradecemos a todos y a todas su asistencia y le enviamos de modo virtual un abrazo a todos los presentes. Hasta pronto y hasta la próxima. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias.